Capítulo 7 del libro Crayon 3, Alquimia del Espíritu Humano, una guía para la transición hacia la nueva era. Querido Janili, he creado en esta vida un cuerpo muy difícil. A principios de mis años 20 desarrollé un lupus y durante 20 años más he sufrido con un cuerpo doloroso que se esfuerza por seguir adelante. Finalmente, hace 2 años, el lupus había progresado hasta el punto de que mis riñones ya no funcionaban correctamente. Fui hospitalizada y se me sometió a diálisis. Durante esa estancia en el hospital se me administraron demasiados antibióticos y al día siguiente, al despertar, estaba totalmente sorda. La pérdida de audición fue un desafío increíble para mí. No puedo empezar siquiera a expresar la desesperación y la impotencia que sentí. ¿Por qué existía tanto sufrimiento? ¿Por qué había tanta dualidad? ¿Por qué estamos tan perdidos si la base de la energía de Dios es el amor? Entonces leí el libro 2 de Crayon. Fue para mí como un momento de epifanía. Comprendí entonces por qué era necesario todo esto. Lloré. Me sentí tan libre. Era como si de pronto todo cobrara sentido. Ahora me resultaba posible asumirlo, seguir adelante y ser realmente útil. Podía continuar indefinidamente explicando lo diferente que me siento acerca de todo. Resulta difícil no mostrar una tonta sonrisa en el rostro continuamente. Ahora veo la gran imagen y siento un gran respeto por mi vida y por el mundo. Con amor, Janice Justice, D.C., Tigard, Oregon. Capítulo 7. Karma. Del escritor. Hay tantas cosas que decir sobre el karma. Crayon lo llama el motor de la lección y nos dice que impulsa realmente todo el proceso de nuestras acciones aquí en la Tierra. Una pregunta que se plantea a menudo y que no ha quedado solventada por la canalización en directo de las páginas siguientes es: ¿podemos crear nuevo karma mientras estamos en el planeta? Y también, ¿es posible generar un nuevo karma incluso después del implante? La respuesta a ambas preguntas es afirmativa. Se crea un karma pesado al apartarse voluntariamente del propio contrato. El karma normal puede crearse también incluso cumpliendo con su contrato. Si su contrato es el de convertirse en un sanador maravilloso, se crean los atributos kármicos propios de un gran sanador. Estos se realizan en el nivel celular y se llevan consigo de regreso a la siguiente encarnación en el mismo nivel. Aunque en general se cree que el karma son lecciones, también representa experiencias residuales, tal como afirma Crayon a continuación. En consecuencia, y aunque nos quedemos con una pizarra totalmente en blanco, se continúan escribiendo en ellas nuevos atributos kármicos. La clase de karma que queda aclarado con el implante es la del tipo de un periodo de vida múltiple y fuerte. Sería muy difícil crear esa clase de karma otra vez después del implante, a menos naturalmente que se sepa tocar el acordeón. Solo es una broma. Otra cuestión es, cuando acepto el implante, ¿aclarará también mi buen karma? Una plena comprensión del karma le ayudará a darse cuenta de que esta pregunta es discutible. No existe algo que se pueda considerar como karma bueno o malo, tal como lo ve Crayon. El implante limpia la pizarra de lecciones. No se lleva consigo cualquier conocimiento aprendido o cualquier cosa útil que pueda haber traído usted consigo desde el pasado. El sentido común debería decirnos que lo que nos ofrece el espíritu en esta nueva era es ayuda amorosa. Todavía hay quienes intentan analizar lo que sucede como si el espíritu fuera un conjunto de reglas mecánicas estáticas en lugar de amor, de energía consciente. Todos deberíamos empezar a darnos cuenta de que todo aquello que sucede a nuestro alrededor se basa en el amor, incluso aquellas cosas que nos parecen negativas. Escuche lo que Crayon tiene que decir acerca del karma. Karma, canalizado en directo, Sandpoint, mayo de 1995. Saludos, queridos míos, yo soy Crayon del Servicio Magnético. Oh, ha habido algunos de ustedes que han esperado con impaciencia el que llegara este momento para encontrarse ante la energía del espíritu. Pues bien, queridos míos, esta noche no se sentirán decepcionados.
pues deben comprender que si esta sala está actualmente llena con un grupo de Crayon y si esta energía se está viendo actualmente incrementada, es por amor hacia ustedes que nos presentamos esta noche. Pues cada uno de los que están sentados según el sitio que ocupan es porque han tenido una cita previa para estar aquí. No es ninguna casualidad la de encontrarse aquí escuchando la voz de mi socio a medida que interpreta los grupos de pensamiento del espíritu en amor por su planeta. Les pedimos que abran sus corazones y sus mentes en este momento. Aquellos de ustedes que lean estas palabras en el ahora y aquellos de ustedes que las escuchen en el ahora harán lo mismo. Deben saber que no hay casualidades por las que se encuentren en este instante leyendo estas palabras o escuchando esta voz. Esta noche algunos de ustedes serán tomados en conciencia y no escucharán gran cosa en lo referente a las instrucciones que se transmitirán, pues están siendo trabajados por el Espíritu como un don, debido al amor que hay por ustedes. Esa es la razón por la que están aquí. Todo lo que ha sucedido antes culmina ahora para usted en este momento. Aquellos de ustedes que saben quiénes son, han acudido aquí con el anhelo de saber más, con una misión que está realizada, con preguntas acerca de lo que les espera. Deseamos ofrecerles esas respuestas, pero queremos ofrecérselas de una forma que les permita descubrir más tarde las respuestas individuales por sí mismos. Así pues, se las ofrecemos en forma astral, pero debemos alejarles de esto por un momento, con su cooperación. De modo que al final de esta canalización, si se despiertan y dicen, «Yo no escuché conscientemente nada», sabrán por qué. Oh, queridos míos, sientan el amor que tiene el Espíritu por ustedes, pues Crayon acude esta noche ante vuestra presencia como el mecánico, y mientras estamos sentados frente a frente, es el tema recurrente de Crayon el decirles que son los que están realizando el trabajo. Es cierto que la voz que les habla ahora y las interpretaciones que hace son las mismas que le hablaron en el pasado desde la zarza ardiente, pues representamos la fuerza creativa, el gran sol central. Acudimos ante ustedes como espíritu, pero las instrucciones, el amor y la energía proceden del mismo lugar. Les pedimos que lo sientan a medida que progresa la velada. Incluso aquellos de ustedes que leen esto en el ahora pueden llegar a experimentar estas cosas, pues nuestro amor por usted, querido lector, es tan grande como el que sentimos por todos aquellos que están sentados esta noche aquí ante el Crayon. Y así, depende de ustedes, queridos míos, depende de que deseen tomar los dones que se distribuyen durante este corto periodo de tiempo. De lo que se trata aquí es de energía. Se encuentran sentados en este lugar dulce sobre este planeta. Y a aquellos de ustedes que se hallan en esta zona por elección propia, les honramos mucho. Les decimos que tienen trabajo que hacer aquí, pues habrá fuerzas que querrán apagar esta energía, pero todas ellas son fuerzas humanas. En consecuencia, disponen ustedes del poder más completo y total para mantenerlo limpio, pues esto es importante a una escala planetaria. Todo será revelado a su debido tiempo. Vamos a tomarnos otro momento más antes de que la sala se aquiete hasta alcanzar el nivel que deseamos para poder empezar a impartir las instrucciones. Mientras lo hacemos así, les decimos de nuevo que estamos aquí para lavarles los pies y para movernos entre ustedes en estas islas de amor. Como ven, sabemos quiénes son ustedes, sabemos todo por lo que han tenido que pasar, conocemos sus deseos internos más profundos, conocemos sus contratos y estamos aquí esta noche con amor para cooperar con todos ellos. Deseamos tomar este tiempo para la instrucción y para hablarles mediante el ejemplo acerca de algo que es común a la humanidad, pero que a menudo es mal interpretado. Esta noche hablaremos más específicamente de lo que hemos hecho hasta ahora acerca del karma. Algunos de ustedes creen que el karma puede ser positivo y negativo. Eso es como decir que si un ser humano experimenta un momento difícil sobre el planeta, tiene que estar experimentando necesariamente un karma negativo. O quizá a un humano le sucede algo maravilloso por lo que debe estar experimentando un karma positivo. Y así sucede que algunos de ustedes han dicho que quizá lo que se observa es una recompensa o un castigo por algo que ocurrió en una encarnación pasada del humano. Eso no es así. Y deseamos mostrarles la visión general de cómo ve el espíritu el karma y el lugar que ustedes ocupan en él.
Luego, deseamos ofrecerles algunos ejemplos de periodos humanos de vida que se lo mostrarán así con claridad. El karma es verdaderamente el motor de la realización planetaria para la Tierra. Eso significa que mientras ustedes pasan por sus lecciones kármicas, se hacen iluminados y el planeta cambia. Pues cada lección es aprendida y con ese proceso aparece la iluminación. A medida que su conciencia se eleva como un grupo sobre el planeta, la Tierra, la misma Tierra de la Tierra, tiene que responder, pues la Tierra física responderá a sus cambios en conciencia. Así es como elevan la vibración de su planeta. De ese modo, al caminar a través de su karma, están cambiando realmente la Tierra. Y el karma individual es lo más importante que tienen ustedes. Eso es lo que hace el trabajo más importante para toda la humanidad. Puede parecerles extraño que la Tierra responda a su conciencia humana y sin embargo, así son las cosas. Esa es la razón por la que el Cryon está aquí en este momento, para reajustar el sistema de rejilla para el planeta. Y eso es así gracias a lo que ustedes han hecho personalmente en sus propias vidas. No sería de este modo si ustedes no hubieran cambiado como grupo. Así pues, deberían comprender que el planeta se altera físicamente a sí mismo en respuesta a lo que ustedes hacen espiritualmente. Esta es por tanto la importancia y la razón del karma. También es la razón por la que su futuro no está establecido y cambiará en la medida en que cambien ustedes. Permítanme ofrecerles un ejemplo. Imagínese a sí mismo en una sesión de planificación antes de nacer, y como pieza de Dios y entidad del universo, ha sido seleccionado y de hecho se ha presentado voluntario para formar parte del plan de la Tierra. Así pues, y por elección propia, participa en una sesión de planificación en la que usted y todas aquellas entidades queridas que le rodean planifican juntos cuáles serán todas sus lecciones, y las lecciones a aprender se deciden sobre la base de lo que usted cree que se puede aprender de lo que ha aprendido en el pasado. Comprendan que la planificación se produce a un nivel en el que una cosa conduce a otra. Por lo tanto, las lecciones que han aprendido en el pasado no se repetirán. Así, las experiencias de un periodo de vida pasada que han sido realizadas kármicamente no se volverán a presentar de nuevo necesariamente, puesto que esas lecciones ya han sido aprendidas. Se trata de una sesión de planificación compleja, pues no solo intervienen aquellos que le rodean y que no están en el planeta, sino que les decimos una vez más que esta sesión de planificación afecta a una elevada porción de aquellos de ustedes que ya se encuentran en la Tierra. Eso significa, queridos míos, que en estos precisos momentos se están produciendo sesiones de planificación para realizar sus ventanas de oportunidad. Se siguen produciendo aun cuando usted esté encarnado aquí. Así pues, la sesión de planificación nunca se detiene. Eso hace que las cosas parezcan complejas, pero puede contestar a muchas de las preguntas que plantear acerca de cómo pueden co-crear. Pues las ventanas de oportunidad se mueven para usted a medida que cambia su conciencia. Esto también significa que su contrato también cambiará a medida que aumenta usted su vibración. Una vez más le decimos que usted y su futuro planetario son interactivos. A medida que usted cambia, cambia su contrato y sus ventanas de oportunidad y cambia el planeta. Al pedirle que conozca su contrato, queremos decir que debe saber algo acerca del ahora. Por motivos de claridad, siempre hablamos del ahora cuando nos comunicamos en cualquier momento. Imagínese que vuelve a la sesión de planificación antes de llegar a la Tierra. Ha dispuesto diversas lecciones que desea aprender y ahora ya está preparado. De modo que cuando el momento es absolutamente adecuado, correcto y apropiado, efectúa el viaje hacia el planeta. Y el primer lugar que visita es la cueva de la creación. Ya hemos hablado antes de esto. Es un lugar real existente en esta tierra donde hay una gema de energía que contiene su sí mismo superior. En la gema hay inscrito un nombre, que es un nombre astral, y el equilibrio de su energía pasa a continuación a forma encarnada como nacimiento biológico. Esta cueva de la creación es también donde se conservan todos los registros de todas las entidades que han estado alguna vez aquí y las lecciones que han aprendido.
De modo que es aquí donde se lleva la contabilidad, por así decirlo. Ese es el verdadero propósito de la cueva de la creación. A continuación, y en su forma biológica, se le ofrece la oportunidad, aunque oculta para usted, de pasar por sus lecciones. No hay lecciones negativas como tampoco las hay positivas. Todas son simplemente lecciones y cada una tiene la misma importancia. Y aunque algunas de ellas le puedan parecer positivas o negativas, no lo son, pues la mente de Dios es muy diferente a la mente de los humanos. Y cuando no estaba usted aquí, poseía la sabiduría del conjunto y comprendía plenamente las implicaciones de lo que usted mismo había planeado, sobre todo cuando se impuso a sí mismo un desafío aparentemente difícil. Oh, todo esto se refiere a la alegría de pasar por ello, pero deben quedarse a solas para hacerlo, y ese es el aparente velo relativo a todo aquello que experimente. No hay predestinación. La elección de cada humano es lo que hace con su propia elección, y es esa elección lo que cambia el equilibrio. Pues sin iluminación natural y sin un pleno conocimiento de quién es usted realmente, si es capaz de ver y tomar decisiones que la motiven a dirigirse hacia la verdad, eso es lo que aumenta la vibración del planeta. Y luego, queridos míos, cuando hayan terminado, vuelven a pasar por la cueva de la creación para recoger su esencia y su nombre. Lo que han logrado queda registrado para ustedes y luego pasan al salón de la celebración, un lugar no terrenal donde saludan a todos aquellos que les han ayudado a planificar su encarnación. Es ahí donde verán a otros como yo mismo, queridos míos. Recuerden, conozco su nombre. Aquellos que están en servicio, como yo mismo, siempre nos encontramos en el Salón del Honor que nunca abandonamos. Yo estoy allí incluso ahora mientras estoy con ustedes. Y así, al final de todo esto, se ha cumplido un ciclo y regresa usted de nuevo a la sesión de planificación si así lo elige. Puesto que es un hecho que cada vez hay más y más humanos en la Tierra, al mismo tiempo que transcurre el tiempo de la Tierra, también debería ser evidente que no todos ustedes han estado antes aquí. Eso significa que siempre hay nuevos humanos que llegan, pero les diremos que existe una relación entre los que se encuentran en esta sala y la cantidad de periodos de vida que han pasado sobre el planeta, pues todos los que se encuentran en esta sala han pasado por múltiples periodos de vida. No hay aquí uno solo al que pudiéramos considerar como un novato, pues aquellos que han pasado por múltiples vidas y por múltiples karmas que han sido realizados son, de los que se encuentran actualmente en este planeta, los que más se muestran interesados ahora mismo por recibir la iluminación. Ellos son los que responden primero a la nueva energía. Y así depende de ustedes, los que están en esta sala, el llevar esta antorcha a aquellos otros que llegan nuevos. Pero ellos les reconocerán y se sentirán atraídos hacia ustedes. Todo esto forma parte de su karma y de su misión como entidades ricas en vidas pasadas. Tal como hemos mencionado con anterioridad, esto es muy parecido a una obra de teatro terrestre. Una vez que ha terminado la representación y al margen de lo que haya sucedido en ella, hasta aquel que fue acuchillado en el pecho se levanta. Las heroínas estrechan la mano de los villanos, se abrazan unos a otros y todos ellos salen juntos para participar en una fiesta. Así pues, y como pueden ver, es posible que la visión general sea un poco diferente de cuanto habían imaginado, pero a pesar de todo, es de este modo. Aquellos de ustedes que se han planteado preguntas acerca del karma de grupo se plantean un tema muy complejo, pues no todo el mundo forma parte de un grupo. El karma de grupo es apropiado, pues ayuda mucho a facilitar el karma individual. Si continúan reencarnándose como grupo, tienen lecciones interactivas que se pueden seguir representando, porque se encontrarán con los mismos individuos una y otra vez. Por lo tanto, los grupos facilitan el periodo de aprendizaje individual mejor que los individuos solos. Ahora les digo que esta noche, cuando se levanten y abandonen este lugar, se cruzarán con madres y padres, con hijos e hijas que son los suyos y no los reconocerán. Rostros que verán y que no reconocerán serán los de sus propios hijos. Esa es la interacción del karma de grupo en esta zona. Algunos de ustedes han pertenecido a tribus muy antiguas en esta zona durante eones. Y yo le doy a mi socio el nombre de Nespars,
los grandes ganaderos de caballos de los tiempos antiguos en esta misma tierra que ahora ocupan ustedes en este momento, pues su linaje es grande en esta zona. Al estudiar el karma de grupo debemos decirles que hay otro atributo relacionado con la contabilidad de la energía, del que nunca hemos hablado hasta ahora. Para ustedes solo tiene el interés de saberlo, pero puede constituir toda una revelación para quienes lean esto. Pues hay en este planeta un grupo que siempre debe permanecer formando el mismo grupo. Nunca cambian. Es como un elemento esencial del karma de grupo, un ancla o base de partida para que funcione el sistema de grupos. Por lo tanto, a estos los llamamos los pura raza astral del planeta. En otras palabras, el grupo siempre puede encarnarse en el mismo grupo una y otra vez. No han experimentado variación alguna, pero su grupo es lo bastante grande, de tal modo que eso puede tener lugar sobre todo el planeta. Los recién llegados a este grupo siempre permanecerán en él mientras decidan regresar al planeta, y eso es algo que saben con antelación. Algunos de ustedes ya han imaginado qué es este grupo, pues sucede con frecuencia que Crayon les lleva de regreso al linaje de los judíos. Este grupo tiene un atributo sobre la Tierra que no es similar a ningún otro. Mi socio continúa sintiéndose impresionado ante su linaje y ahora sabe que esta es la razón. Pues ellos son los pura raza astral. También son los que han jugado un papel importante en toda la historia humana. Ser un pura raza astral conlleva los atributos de una espada de doble filo. Hallarse una y otra vez dentro del mismo grupo fortalece el conocimiento acerca de cómo funcionan las cosas. A medida que pasen por sus periodos de aprendizaje, se obtiene una vez más el conocimiento celular de sus logros pasados. Eso crea cohesión, sabiduría y una cierta ventaja, aparentemente injusta, sobre aquellos otros grupos que cambian con frecuencia. Para compensarlo, los pura raza astral han estado de acuerdo en soportar el karma más pesado del planeta. Ahora bien, el espíritu no crea una jerarquía de favoritos. Los pura raza astral son amados tanto como cualquier otro y no se les destaca como los elegidos de Dios, excepto por el hecho de que son diferentes a otros humanos en el sentido de que su karma es puro. Les invitamos a observar un atributo biológico interesante. Los judíos no son reconocidos biológicamente por la ciencia humana como una raza aparte, a pesar de lo cual actúan como tal, ya que lo son kármicamente. Eso constituye, de hecho, su gran linaje, pues ayudaron a fundar el planeta y estuvieron aquí desde el principio. Hay mucho que decir al respecto. La historia terrestre ha mostrado la reacción de otros grupos a este grupo kármico puro y a los acontecimientos que contribuyeron a crear muchas lecciones pasadas, todas ellas planificadas por aquellos que decidieron que deseaban pertenecer a los pura raza astral sobre el planeta Tierra. Dejaremos eso por el momento, pues solo se trata de un punto de interés dentro del propósito que perseguimos esta noche. Deseamos llevarles a una serie de pequeños viajes por las vidas de individuos para que puedan ver el funcionamiento interno del karma. Esto es ofrecido esta noche a cada uno de ustedes para que puedan comprender más acerca de quiénes son y lo que pueden hacer con ciertos sentimientos que poseen. Pero antes de hacerlo así, deseamos detenernos un momento más y pedirles que sientan la energía, pues ya ha cambiado desde el momento en que empezamos. Y, queridos míos, ¿saben por qué ha tenido lugar ese cambio? Se ha producido porque ustedes mismos lo han pedido así. Tienen el control último sobre lo que ocurre esta noche en esta misma sala. María la estéril. Hablaremos ahora de María la estéril. Cuando María era una niña muy pequeña, sabía intuitivamente que había nacido para ser madre. Cuando otras niñas pequeñas de su misma edad jugaban con muñecas, lo hacían con una sola muñeca, mientras que María lo hacía con 6. Como pueden comprender, María lo sabía todo sobre los niños. Sabía lo que les hacía felices y cómo debía educarlos. Fue muy sabia en ese aspecto, puesto que ya había sido madre con anterioridad. Periodo de vida tras periodo de vida,
María se había dedicado a criar niños y en ocasiones llegó a tener hasta 11. María había nacido para ser madre. A medida que continuó con su vida, María encontró a un hombre que le dijo: «Deseo tener una gran familia». Y María pensó: «Este es el hombre que me conviene». Juntos hicieron planes y consiguieron una casa grande como preparación para tener muchos hijos, pero desgraciadamente y a medida que se desplegó la vida, María no tuvo hijos, pues, ante su propia conmoción, se descubrió que era estéril. Y todo el conocimiento que poseía sobre los niños no parecía servir para nada. Se sintió angustiada y deshecha. Se encolerizó con Dios y pensó que se le había jugado una mala pasada llegar a este planeta con tanto conocimiento sobre los niños y, sin embargo, negársele la posibilidad de tenerlos. ¿Su esposo? No duró ni un año, pues al igual que María deseaba tener sus propios hijos biológicos. Deseaba mirarles las manos y los dedos y saber que eran como los suyos y que la biología de él era la biología de ellos. Así pues, María se quedó sola. María manifestó su rabia a Dios, pues era espiritualmente consciente y lo sabía. Se le había abierto una ventana de oportunidad para aprender más sobre los sentimientos que abrigaba en su interior. Para ella no tenía sentido que Dios la hubiera engañado de aquel modo, así que buscó respuestas. Dejó de lado su cólera y buscó al Espíritu, y en compañía de otros que le aportaron información, se descubrió a sí misma. Lo principal que María hizo de modo inmediato y que constituyó la gran diferencia fue el asumir la responsabilidad por lo que le había ocurrido. A través del estudio comprendió que ella misma había planificado lo ocurrido. No comprendió por qué, y seguía llorando en mitad de la noche por los niños perdidos que no iba a tener, pero asumió la responsabilidad por ello. No mucho después de eso, María tuvo una visión y entonces supo cuál era su misión, pues en su visión observó a otras madres de todo el mundo que leían sus palabras y su sabiduría. Como pueden comprender, se suponía que María debía publicar información sobre la crianza de los niños y así lo hizo. Cuando pasó de nuevo a la cueva de la creación y desde allí a las aulas de celebración, había escrito un total de 7 libros que se difundieron a nivel planetario. Decenas de miles de madres se beneficiaron del trabajo realizado por María, sus comprensiones y su experiencia. Retrospectivamente, cuando ya se encontraba del otro lado, María comprendió lo que había sucedido. Oh, sí, había llegado con el conocimiento, el residuo de muchas vidas pasadas, pero lo había malinterpretado. Ella estaba destinada a no tener hijos, ya que eso se habría interpuesto en el camino de su verdadera misión. Se necesitó que asumiera la responsabilidad por ser quien era y por los problemas que experimentaba para que se diera la vuelta y comprendiera lo que debía hacer con su conocimiento. Tengan todo esto en cuenta, pues hay otros de nosotros que les hablarán de ello. Juan el Abundante. Hablemos ahora de Juan el Abundante. Cada uno de ustedes conoce a este Juan. Juan nació en este planeta dotado con la capacidad para crear riqueza. Todo aquello que tocaba le hacía más y más rico, y su karma era de hecho que fuese así. Muchos lo miraban y decían: tuvo que haber sido una persona exquisita en una vida pasada para tener ahora este karma tan positivo. Pero eso lo decían porque no comprendían en absoluto cuál era la lección que tenía que aprender. Incluso cuando era un muchacho, Juan se dedicaba a reunir el dinero de otros chicos para hacer esto o aquello, para prestar un servicio aquí y realizar un acto allá. Cuando terminó sus estudios, en un momento en que otros apenas empezaban, Juan ya iniciaba su camino hacia la abundancia. A partir de aquí reunió y amasó una fortuna. Poseía tanta riqueza que como individuo no tenía capacidad para gastarla toda en su periodo de vida. Aún así, Juan ocupó todo su tiempo en crear más y se sintió desgraciado. Luego se sintió colérico, pues Juan no poseía una visión clara de su misión. Le resultaba demasiado fácil crear abundancia. Así pues, se convirtió en una persona irritable que no hacía más que quejarse.
Había quienes ni siquiera deseaban estar en su compañía, de tan enojado como se mostraba siempre. Así pues, los únicos que estaban con él eran aquellos a los que pagaba bien para que estuvieran, lo que representaba el propio karma de quienes así lo hacían. Finalmente, Juan murió como un hombre desgraciado. Poco después de encontrarse en el otro lado, se dio cuenta de cuál había sido en realidad su lección. Había elegido una de las más difíciles de todas, una lección que fue incapaz de aprender. Queridos míos, hay escritura que habla de esto y deseamos decirles esta noche lo que significa y lo que no significa, pues se han traducido las palabras para que digan: será casi imposible que un hombre rico vea las puertas del cielo. Permitan que el Espíritu les diga lo que eso significa. Es lo siguiente: resulta extremadamente difícil para cualquiera que posea una gran abundancia el alcanzar la iluminación, y esa afirmación se sostiene por sí misma sin nada que la rodee. Esa fue la lección de Juan. ¿Podía él bajar al planeta, experimentar esta clase de atributo y encontrar a pesar de todo la iluminación? Pues las ventanas de oportunidad de las que dispuso para encontrar la iluminación pasaron ante él muy rápidamente y él ni siquiera miró a derecha o izquierda. La obtención de su abundancia le mantuvo ocupado por completo. Algunos han tomado esta escritura y han extrapolado a partir de ella un completo escenario de reglas deficientemente reflexionadas sobre el tema de la abundancia. Así dicen: lo que el Espíritu quería decir realmente es que no se puede ser rico y alcanzar al mismo tiempo la iluminación. Además, la lógica del pobre continúa diciendo: si se tiene riqueza, no se es iluminado. La fase final de este proceso de pensamiento dice: para encontrar a Dios tienes que desprenderte de toda tu riqueza, que debe entregarse habitualmente a alguna organización dispuesta a recibirla con el propósito de ayudarle a desembarazarse de esta carga espiritual. Solo entonces se puede alcanzar la iluminación. Estos mismos individuos, empeorando las cosas, han equiparado el ser pobre con el ser iluminado. Créanme, queridos míos, que eso no es así. Les pedimos que vean el sentido común que hay en todo esto. Les hemos dicho antes que deseamos que tengan abundancia. En otras canalizaciones les hemos llevado a viajes en los que han abierto la puerta que permiten el acceso a las salas interiores de su vida espiritual, y una de ellas está siempre llena, hasta el lecho, de cosas maravillosas, de oro y riquezas. ¿Por qué les íbamos a mostrar estas cosas, invitarles a co-crear su propia realidad, para luego indicarles un postulado que dice que no se puede ser iluminado y tener abundancia al mismo tiempo? La razón es la siguiente: se puede ser totalmente iluminado y tener una abundancia sin límites. La parte difícil de este atributo es simplemente que uno que ha nacido en este planeta con la capacidad para crear abundancia posee fácilmente un karma extremadamente pesado. ¿Se volverá esa persona a mirar su lado espiritual y alcanzará la iluminación? En otras palabras, la distracción que se produce es casi insuperable. Esa es la amplitud de la situación. Todos ustedes son invitados a alcanzar la abundancia, todos y cada uno de ustedes. La escritura es simplemente una afirmación de dificultad y una advertencia para que lleven cuidado con ello. Para alcanzar la iluminación y la riqueza terrenal al mismo tiempo, se exige poseer un gran equilibrio y una verdadera sublimación del ego. Estos atributos no se encuentran juntos con frecuencia. Cuando se encuentran, se sabe que se ha encontrado un alma muy antigua. Bendito sea aquel que conoce a Dios y tiene abundancia. Felipe el pescador. Deseamos hablarles ahora de Felipe el pescador. Felipe no estaba en este continente, pero se trata de una historia real de un ser humano real. Desde que fue un niño, lo único que Felipe deseaba hacer era dedicarse a pescar. Pues como ven, Felipe llevaba en su periodo de vida un residuo de muchos periodos de vida como pescador. Fue un pescador una y otra vez e interactuó con grupos de pescadores que lo rodeaban y a los que conocía.
De niño, lo único que deseaba era dirigirse a la orilla y mezclarse con los pescadores adultos y experimentados. Aprendió a hacer toda clase de nudos marineros, actividad en la que llegó a ser excelente. Conocía intuitivamente las mejores temporadas para la pesca. Sabía intuitivamente qué y cuándo hacer lo que debía para conseguir una mayor captura de peces. Pero resulta que su padre era un hombre de medios y también poseía formación en derecho. No quería que Felipe fuese pescador, pues, sin que ninguno de los dos lo supiera, el padre tenía con Felipe un acuerdo establecido en el otro lado, y una parte del karma del padre consistía en satisfacer esta misión. El padre se sintió perturbado al ver que Felipe solo deseaba ser pescador, pues tenía para él planes mucho más importantes que eso. Así pues, apartó a Felipe de la orilla del mar y lo trasladó muy hacia el interior, donde Felipe se matriculó en escuelas para dedicarse al estudio de las leyes. Así fue como Felipe se convirtió en un experto en derecho, actividad en la que destacó. De hecho, y a medida que se hacía mayor, llegó a gustarle mucho. Pensaba en la vida del pescador, pero en lugar de eso se convirtió la experiencia de la pesca en una afición. Siempre que podía se iba a la orilla del mar y navegaba en un barco de vela que había comprado con su propio dinero. Allí podía oler como un pescador durante un día o dos. A medida que continuó desplegándose la vida de Felipe, fue invitado a hacerse cargo de los tribunales de su país, actividad en la que, una vez más, destacó, pues era un hombre íntegro. No en vano había pasado tiempo con los pescadores. Tenía afinidad con la naturaleza, las criaturas de la naturaleza y la propia tierra. Felipe introdujo su sabiduría en su propio trabajo y llegó a convertirse en un gran líder de su país hasta alcanzar una posición de liderazgo. A las gentes de su país les encantaba. De algún modo, Felipe les recordaba a un pescador corriente y ellos respondían a una personalidad como la suya. Como pueden comprender, el residuo de la vida pasada que Felipe llevaba consigo bien podría haberle mantenido junto a la costa, como pescador, de no haber sido por su padre, pues la misión de su padre consistió en educarle para que fuese un líder prudente y así lo hizo. La misión de Felipe fue la de utilizar los atributos del pescador y aplicarlos al gobierno de su pueblo. Tanto Felipe como su padre tenían un plan astral conjunto. Eso se llama karma, y ambos caminaron por él perfectamente. Isabel la Reina. Permítanme hablarles ahora de Isabel la Reina. Al nacer, y ya incluso como bebé, sostenía la cabeza muy alta. La mayoría de ustedes saben que eso es algo insólito. Un niño pequeño tiene los músculos débiles y no puede sostener la cabeza en alto, pero Isabel así lo hacía. De hecho, Isabel pertenecía a la realeza y ella lo sabía. El único problema, queridos míos, es que los padres de Isabel no pertenecían a la realeza. Isabel nació en el seno de un grupo pobre. Gradualmente y a lo largo de los años, eso la encolerizó, pues sabía que ella era alguien especial. Era una princesa, camino de convertirse en reina, pero nada de lo que le rodeaba se hallaba visiblemente de acuerdo con ese sentimiento. Y así, irritaba a los otros niños con su altivez, y más tarde irritó a otros adultos, pues deseaba que las cosas se hicieran de una determinada manera. Es decir, asumía la actitud de una princesa real en una familia pobre. Y de un modo muy similar a lo ocurrido en la primera historia que les hemos ofrecido sobre María la Estéril, la oportunidad de Isabel llegó a presentarse. Una mujer amiga la llevó un día aparte y le explicó el funcionamiento del espíritu. Isabel, al contemplar su propia vida, dijo: «Asumo firmemente la responsabilidad por la forma en que siento, nacida como princesa sin la familia real. Así pues, ¿cuál es mi misión?», se preguntó. Entonces se dio cuenta. Quizá no sea necesario que tuviera una familia real para que sea una reina. Así pues, Isabel, por su propia cuenta, decidió crearse su posición. Y todo lo que intentó le salió bien.
Las oportunidades se le abrieron a medida que avanzaba hacia el liderazgo de su grupo y co-creaba su propia realidad. Al cumplir 43 años, Isabel se encontró siendo respetada y admirada por todos. Gracias a sus talentos y a lo que era, había logrado crear su propia realeza. Así pues, el residuo de la vida pasada le había servido una vez más, pero no en la forma en la que ella había imaginado que lo haría. La alquimia está clara en esta historia, pues Isabel había tomado una situación potencialmente decepcionante y gracias a la comprensión y a la iluminación la convirtió en otra situación apropiada de honor. Y de este modo es como Isabel se convirtió en reina. Ahora, queridos míos, a partir de estas 4 historias se puede plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo saber la diferencia entre un residuo de la vida pasada y un contrato o una misión? Pues ambas cosas parecen lo mismo. María la estéril creyó que iba a ser madre, Felipe el pescador creyó que había nacido para pescar e Isabel pensó que debería haber sido una reina. En cuanto a Juan, sabía con toda seguridad que había nacido para tener abundancia. Queridos míos, eso es algo muy fácil de saber y he aquí atributos importantes. Todas las sesiones de planificación del karma, aquellas que están sucediendo en estos mismos momentos para ustedes, giran alrededor de las ventanas de oportunidad que son posibilidades de acción para ustedes individualmente. Eso quiere decir que han sido planificadas con amor por su iluminación y que aparecen claramente ante ustedes en momentos potentes. Algunas posibilidades suelen abrirse ante ustedes para mostrarles lo que se supone que no deben hacer. Por otro lado, aquellas actividades que prueban y que les salen bien constituyen evidentemente sus misiones. Si no conocen la diferencia entre un sentimiento intuitivo celular y una misión, les invitamos a afrontar directamente el desafío de descubrirlo. Algunos de ustedes tienen la sensación de que deberían ser esto o lo otro. Quizá deberían ir aquí o allá, pero no están seguros. Muchos de ustedes tendrán que aventurarse a salir para descubrir la diferencia entre un residuo de una vida pasada y un contrato kármico o misión, pues existe a menudo una línea borrosa entre los dos. Es precisamente esa línea borrosa la que les invita kármicamente a aventurarse para descubrir la diferencia. No teman perder el tiempo o emplear recursos en algo que parezca haber fracasado, pues es posible que eso les conduzca a la verdad. En esa misma acción o intencionalidad de aventurarse fuera, lo que indica al espíritu que han decidido moverse hacia aquello que ustedes mismos han planeado. ¿Comprenden la ironía de todo esto? Si permanecen sentados y se preocupan y temen acerca de lo que se supone que deben hacer, entonces no sucederá nada. Solo cuando van más allá de su propio temor y pasan a la acción para descubrirlo, se pone en marcha el motor de su lección. A veces, su acción parece tener como resultado el fracaso, pero la verdad es que han descubierto en realidad si el sentimiento es un residuo o una misión. El estúpido es el humano que continúa probando el residuo una y otra vez, porque eso simplemente nunca llegará a funcionar. Así, si Felipe hubiera intentado ser pescador, eso no habría funcionado para él. Hay algo que Felipe nunca llegó a descubrir y que se encontraba oculto en su biología. Si hubiera seguido adelante con sus planes de convertir la pesca en el trabajo de su vida, se habría sentido constantemente enfermo. Esa es otra forma con la que el espíritu le honró, ayudándole a encontrar su misión. No habría funcionado para él y de no haber sido por su padre, habría tenido la oportunidad de verlo claramente. En lugar de eso, Felipe consiguió pasar a realizar rápidamente su misión gracias a que había otro humano que se hallaba a su lado y que había venido para cumplir ese mismo propósito. ¿Se dan cuenta de lo importante que son los humanos que les rodean para acelerar el cumplimiento de su misión? El espíritu no establece ningún juicio sobre si se pasa por el karma o no cuando se llega al otro lado después de haber fracasado aparentemente en una prueba de la vida. Tal como sucedió en el caso de Juan el Abundante, no hubo ningún juicio, ni siquiera por parte del propio Juan. En lugar de eso, recibió la bienvenida propia
de un héroe en el salón del honor, lo mismo que los otros. Es en la propia encarnación donde está el honor. El espíritu no juzga en ningún momento si se ha aprendido o no la lección. El honor estriba en recorrer el camino, no en la dirección en la que se ha caminado. David el amado. Finalmente deseamos hablarles de uno que llega a la tierra sin karma y solo con una misión. Se trata de David el amado. Al nacer, a David le faltaba una parte del cerebro. Era un niño inteligente, poseía todas las facultades de la conciencia, pero las partes que le faltaban eran aquellas que controlaban su crecimiento. Y fue así como los médicos se dieron cuenta de que no viviría por mucho tiempo, pues no había forma de que pudiera hacerlo sin las partes del cerebro que le faltaban. El único propósito de ser de David era el cumplimiento de una misión. Aunque todavía no era evidente, así sería andando el tiempo. David tenía unos padres jóvenes que le amaban tiernamente y él mismo se rodeó de otros que también le amaron tiernamente. Fue así como David llevó una vida extraordinaria durante los pocos años que permaneció en el planeta. Hubo quienes lo llevaron a lugares que un niño jamás habría visto. Se vio inundado de amor y se le ofrecieron todas las oportunidades para aprender. Y sin embargo, murió cuando tenía 12 años de edad, pues la misión de David en este planeta fue la de ofrecer un don a sus padres. Claro que si se les dijera que eso fue un don, los padres se habrían sentido insultados. Jamás habrían pasado una época peor en su vida debido a la pena que les causó su fallecimiento. A la herida de sus corazones no le habría servido de nada conocer la misión de David. Lo mismo sucede con ustedes, queridos míos, cuando se enteran de que alguien ha fallecido. En ese momento tampoco les ayuda en nada saber que eso fue lo apropiado. Pues cuando llega el momento, el dolor está ahí y ninguna cantidad de sabiduría astral podrá disminuir la angustia de la emoción. Así, David, aquel pequeño, fue tristemente echado de menos, y sus padres lo lloraron como es apropiado para estas cosas. Pero deben comprender que David tenía un acuerdo establecido con sus padres y que ellos tenían un acuerdo establecido con David. El fallecimiento de David les ofreció una ventana de oportunidad, incluso mientras estuvieron en sus momentos más bajos, pues los dos jóvenes padres descubrieron un camino de iluminación acelerada y en su búsqueda de la paz dieron un paso que jamás habrían dado de no haber sido por el don que supuso la presencia de David. Y así fue como ese padre y esa madre vivieron vidas muy iluminadas y se convirtieron en sanadores, cada uno de los cuales atendió y ayudó a muchos otros a lo largo de los años. Así, la pena se transformó en alegría y curación, y fue así como se completó su iluminación, y cómo se realizó su karma gracias al don de David el amado. Pues toda la misión de David consistió en permitir la iluminación y la curación de cientos de humanos en el futuro, un futuro en el que él ya no necesitaba estar. Su amor estuvo en el don que ofreció a sus jóvenes padres y el amor de estos estuvo en su capacidad para ver su don y buscar qué significaba. Así pues, el sacrificio aparente de uno creó la alegría de muchos. La belleza espiritual de esto es que David es eterno, y los 12 años que pasó ofreciendo su don solo fueron un momento fugaz en la línea del tiempo de un acontecimiento mucho más grandioso, la elevación del planeta Tierra. Estamos aquí sentados, sintiendo amor por cada uno de ustedes, y les decimos que hay ahora entre ustedes aquellos que tienen una oportunidad para cambiar en su vida, gracias a su cita previa que les ha hecho venir aquí. ¿Se han preguntado alguna vez cuál es su misión? ¿Por qué han sido sus antecedentes lo que han sido? ¿Qué ha tenido que ver su formación con su misión? Sí, en relación con su vida se dan de cabeza contra un muro de ladrillo, como dice mi socio, y no comprenden por qué. Quizá haya llegado el momento de que vuelvan a examinar por qué poseen el conocimiento que poseen. Hablo ahora individualmente y me dirijo por lo menos a 8 de ustedes que se encuentran en esta situación en su vida. Es un momento para sentarse y disfrutar de la energía del espíritu. De los que se encuentran aquí habrá esta noche 2 que se marcharán curados.
Esta es una de las primeras veces que lo hemos dicho así, pero la intencionalidad ya se ha ofrecido en los últimos momentos y la acción ya se ha implantado. Lo han hecho ustedes mismos. Les invitamos a todos y cada uno de ustedes a asumir la plena responsabilidad por el estado en que se encuentra ahora mismo, pues solo después de eso quedará al descubierto cuál es su misión. Y aunque es posible que necesiten aún algunas pruebas de ensayo y error para descubrir qué es mejor para ustedes, busquen el camino que mantiene las puertas abiertas, incluso aquellas puertas que les parezcan más ominosas o aquellas que les parezcan cerradas o estancadas, pueden llegar a abrirse en cuanto usted llame a ellas. Entonces conocerá su misión. Esa noche acudimos a ustedes con un gran amor, para ofrecerles los ejemplos de estos periodos de vida humana y para hablarles de la experiencia del karma humano. Pues, como pueden comprender, la entidad de Crayon no tiene el honor de seleccionar ese camino como lo tienen ustedes. En consecuencia, pueden comprender el respeto que sentimos por ustedes y el honor que siento cuando digo que les amo muy tiernamente. Están realizando un trabajo universal y todas las dificultades por las que tienen que pasar son honradas. Y les decimos que sabemos todo por lo que están atravesando, y esta noche honramos especialmente a aquellos de ustedes que guardan una herida en su corazón. Tenemos mensajes específicos para que recuerden que la vida es eterna. El fallecimiento de un humano y su pase de este plano a otro no es más que un cambio de energía. El que ha fallecido pasa 3 días en la cueva de la creación y durante ese tiempo está muy fuertemente con ustedes. Incluso una vez terminado ese tiempo, conserva la capacidad para visitarles. Por lo tanto, deben saber que no se ha marchado del todo, sino que simplemente ha cambiado. Y eso fue lo que permitió a los padres de David seguir con sus vidas, pues cuando se dieron cuenta del don ofrecido por su hijo, también se dieron cuenta de que la comunicación de este pequeño ser no se interrumpiría nunca. Así, esperamos que ustedes también se den cuenta de que la comunicación del Espíritu con todos y cada uno de ustedes nunca dejará de producirse. Y si notan de algún modo que el Espíritu de Dios les ha abandonado, no lo crean, pues nuestra promesa es que, si así lo piden, estaremos aquí. Si se ofrece la intencionalidad, estaremos aquí. Ahora, al cerrar este canal, les pedimos que permanezcan en silencio porque le vamos a pedir a mi socio, Lee, que les cuente el karma de su vida y lo que le sucedió a él. Le pedimos que lo haga así para que comprendan ustedes cómo surgió la voz de Crayon y cómo podría haberse pasado fácilmente por alto si mi socio hubiera seguido lo que solo era un residuo. Y así sea. Habla Lee Carroll. Crayon desea que les cuente el hecho de que lo único que yo quería hacer cuando era un niño era formar parte del servicio militar, y es ahora Lee el que les habla. Jan, que está a mi lado, verificará, incluso hasta el presente, que cuando veo a hombres y mujeres uniformados, tengo la sensación de que yo debería estar con ellos. Cuando tenía 8 años me ingresaron en una escuela militar y pasé 3 años en ella, solo como interno. Sabía cómo serían las cosas en el ejército y sin embargo nunca ingresé en él. En cierta ocasión en que me encontraba en el puente de un barco en San Diego, reconocí la silla en la que solía sentarme y supe que estaba destinado a la marina. Abrigaba la sensación de que tenía mi propósito. Pasé por la educación paramilitar del ejército en la escuela superior e hice planes para graduarme como militar en los años universitarios posteriores, solo para seguir una carrera en la marina. Pero eso no era más que un residuo de una vida pasada y las cosas que hizo el espíritu para mantenerme alejado de la marina fueron extraordinarias. Lo primero fue que empecé a tener alergias. Durante mis años universitarios fui llamado a filas para ir a Vietnam, me sometieron a un examen físico y me rechazaron como no apto. Me dijeron, no puede usted pertenecer al ejército porque tiene alergias. Ahora sé por qué el espíritu hizo que yo tuviera alergias. Más tarde descubrí incluso que me mareaba en el mar. ¿Se imaginan a un oficial de la marina inclinado sobre una barandilla en medio de una batalla? Esto es un chisme cósmico. Luego, el año pasado, a la edad de 50 años, descubrí que había nacido solo con un riñón. Jamás habría podido pasar un examen físico completo para ingresar en la marina. No habría habido forma posible.
Habría querido estar al servicio de este país y sin embargo eso era lo único que deseaba hacer. Pasé por un periodo de vida tras otro de servicio militar. Fue natural que al llegar esta vez tratara de hacer nuevamente lo mismo. Al haber nacido en mi grupo kármico, en la ciudad naval de San Diego, fue un verdadero desafío para un tipo que tenía un residuo kármico de la Marina, pero tenía una misión espiritual que cumplir. Así pues, el espíritu me puso obstáculos en mi camino para indicarme la diferencia entre el residuo de una vida pasada y un contrato, y yo esperé hasta cerca ya de los 50 años antes de encontrar finalmente cuál era mi misión, sin dejar de preguntarme en ningún momento si acaso no debería haber sido un oficial de la Marina. Y el humano con el que establecí un acuerdo se encuentra ahora aquí, a mi lado. Hablo de la esposa de Lee, de Jan Tober. Ella fue la que conservó el lugar para mí y la que me permitió llegar a donde estoy, lo mismo que hizo el padre de Felipe. Ahora quizá comprendan mejor que antes lo que les he dicho acerca de la participación de Jan en el trabajo de Cryon. Fue algo profundo, es un contrato kármico, es una misión y me alegro de que el espíritu me honrara poniéndome obstáculos que me impidieron seguir un camino falso. Tal y como comprendo el mensaje de esta noche, esto es algo habitual. El espíritu nos honrará a todos del mismo modo. Gracias a todos por su cariñosa respuesta de esta noche a los mensajes de Cryon. Cryon. Busca ahora el capítulo 8, Ascensión y Responsabilidad. Mi nombre es Aimé Flores Barbará. Gracias por escuchar.